Hola, 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 muy buenos días, tengan todos ustedes, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una sesión más de Queperio con los implantes, un curso pensado en la implantología que todos aplicamos, pero también con una base periodontal. Entonces, pues iniciamos, ya llevamos un ratito, ya llevamos varias sesiones en las que hemos venido trabajando, han sido muy nutritivo y recuerden que todos los que quieran participar en este curso lo pueden ver en vivo y lo pueden ver diferido y todavía se pueden inscribir. Y el día de hoy, después de haber tenido hasta los huesos, tenemos el tejido blando. Y la verdad es que pasa todo el tiempo hablar de tejidos blandos alrededor de los implantes. Esto es muy importante y muy relevante, ya que los tejidos blandos forman ya un fundamento esencial dentro de la implantología. El día de ayer tuve un curso con mis queridos colegas de plástica periodontal, que recuerden, este curso pues, está activo y todavía tenemos plazas para el próximo año. Y estamos platicando de muchas cosas con respecto a cómo va la fundamentación de la condición implantológica. Y bueno, para poder hablar acerca de los implantes dentales, tenemos que tener, y sobre todo, y del tejido blando, tenemos que definir muy bien la anatomía que se encuentra a nivel perimplantaria, y principalmente sabiendo que la anatomía perimplantaria es diversa y tiene que ver mucho con la cuestión protésica. Primero, un implantólogo o una persona que coloca implantes o incluso un dentista que atiende pacientes que tienen implantes debe de tener la certeza y la seguridad de que existe una estructura conformada que se llama perfil de emergencia. El perfil de emergencia es un componente, es una estructura de tejido blando conformada a través de la vía protésica, donde va a haber una interacción, una interfase entre la prótesis, ya sea atornillada, cementada o cemento atornillada, con ¿sí? el implante mismo que va a estar instalado en el cuerpo de la persona, principalmente en el hueso. Entonces, digo principalmente en el hueso porque hoy en día tiene mucha relevancia, tiene más relevancia, puede tener más relevancia el tener un buen perfil de emergencia a, a tener gran cantidad ósea alrededor del implante. O sea, tiene más relevancia el perfil de emergencia que la cantidad ósea alrededor del implante. Es muy importante esto, porque el perfil de emergencia, pues va a ser esta, como bien comentábamos, va a ser esta porción de tejido blando que va a estar confeccionada, que va a estar proyectada, que va a estar conformada a través de una vía protésica. Y normalmente lo hacemos con prótesis transicionales que malamente le llamamos provisionales. Entonces, este perfil de emergencia va a ser la interfase entre la interacción que va a existir con la corona, con la rehabilitación protésica y con el implante mismo. Hoy en día, sí, sería un grave error, sería o es un grave error pensar en que el implante tiene un componente quirúrgico y un componente protésico. Hoy es un grave error. De hecho, quienes estén en estos momentos cobrando implantes, o sea, que estén haciendo planes de tratamiento, presupuestos, y en este tenor estén haciendo un presupuesto que esté fragmentado en dos, o sea, protésico y además el quirúrgico primero y después el protésico, están muy mal. Incluso pensar también en que algún colega o algún implantólogo esté pensando en que primero va a colocar el implante y después hará la racionalización protésica, también podría ser un grave error. Entonces, tenemos que estar muy bien organizados, ya que la implantología hoy en día no es, como ya lo hemos mencionado, no es quirúrgica, es protésica, pero ojo, tampoco es darle tanta bola y tanta importancia al protecista. Realmente el protecista tendrá la obligación de también planificar, o el implantólogo mismo, ¿no? Porque el implantólogo, a ver, un implantólogo debe saber de prótesis, ya. Aquí yo vengo de una generación donde el periodoncista estudiaba pues la instalación quirúrgica del implante por medio de un kit quirúrgico, bla, bla, bla. Pero hoy en día eso está muy limitado. De hecho, en un posgrado de
periodoncia e implantología, el periodoncista no es porque se ponga a rehabilitar, pero se ve obligado a saber de prótesis. E incluso si no la va a hacer él, si tú, periodoncista, no vas a hacer la prótesis, tú debes de tener en cuenta que el diseño protésico debe de tener una planificación previa. Y esto es interesante porque hay muchos posgrados de periodoncia donde colocan los implantes y requieren estar amarrados al protesista al lado. Que yo crecí de esa manera. Si el protesista no estaba al lado de mí, yo no podía colocar el implante. ¿Por qué? ¿No? Realmente hoy en día el periodoncista tiene la necesidad y debe de tener la capacidad de prepararse con respecto al diseño protésico. Ahora, que sea su área de fortalecimiento, definitivamente, pues eso es otra cosa, ¿no? Si hay periodoncistas que hacen prótesis, sí, y que la hacen muy bien, y no necesitan al protesista estar al lado. E incluso hay protesistas, y eso también fue en una época de mi vida, en la década pasada. No, no, no. Al principio de este siglo, en los 2000, pues era un escándalo el que los protesistas colocaban implantes. ¿Cómo? ¿Cómo los protesistas colocan implantes? El protesista, si tiene la capacidad y tiene los fundamentos para poder operar, manejar tejidos, etcétera, puede colocar implantes. Realmente aquí el tema es que la implantología es bien incluyente, no nada más es quirúrgica ni protésica. Aquí lo interesante es que sí, la importancia y la relevancia es la prótesis, porque es la parte que va a funcionar y que va a darle al implante la fundamentación y la estabilidad de que, pues, sí, de que haya servido, ¿no? Hasta cierto modo, pero sí es de manera expedita que nosotros tengamos presente que tanto el quirúrgico, tanto el que instala quirúrgicamente la prótesis, como la prótesis, el implante, como el que rehabilita deben tener conocimiento, ambos. Y ese conocimiento tiene que ser desde el punto de vista biológico en cómo se encuentran los tejidos y también desde el punto de vista protésico. Si yo coloco un implante y quiero compensar o salvaguardarlo protésicamente, estoy cometiendo un grave error. Pero el día de hoy, en el que perio con los implantes, que estamos invitándolos a todos que se unan, y que vean este video incluso en vivo o diferido, estamos hablando de la importancia y la relevancia de los tejidos blandos perimplantarios. Y para esto, yo necesito saber que los tejidos blandos perimplantarios, la mucosa perimplantaria, la vamos a confeccionar, la vamos a compensar muchas veces, la vamos a crear a través de una interfase que se llama perfil de emergencia. Y las características y sobre todo la división anatómica de este perfil de emergencia es primero barrera epitelial, epitelio del surco y la zona de adhesión del tejido conectivo. Entonces, si tú tienes una prótesis cementada, esto es importante, si tú tienes una prótesis cementada, pues no vas a tener la posibilidad de poder darle mantenimiento a este perfil de emergencia. Este perfil de emergencia se le tiene que dar mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se le da mantenimiento? Pues desmontando la prótesis, puliendo, limpiando bien la prótesis, o incluso si tú utilizaste materiales que no son, pues, de alta resistencia o de alta estética o de alto pulido, pues, quizás una cerámica, o un polímero, probablemente tendrás que estar haciendo cambio protésico un cierto tiempo, ¿no? Pero lo importante es que este perfil de emergencia se encuentre principalmente desinflamado, porque se puede inflamar muy fácilmente. El que se atore la comida en este perfil de emergencia, el que se encuentre un residuo de cemento en este perfil de emergencia, puede ya darnos los primeros rasgos de mucositis, de la primera línea de la enfermedad perimplantaria. Y esto es una parte que vamos a estar estudiando todo el tiempo porque al final de cuentas, de nada sirve que un implante esté funcionando en boca si el perfil de emergencia se encuentra pues nulo, ¿no? O se encuentra con conflictos. Y entonces, esto es una situacioncilla que tendremos que evaluar muy bien, porque muchas veces
nos vamos a la colocación del implante, nos vamos a la estabilización del implante, pero yo tengo que saber que el perfil de emergencia lo voy a tener que confeccionar. Ahora, el tejido blando perimplantario es la primer, no vamos a decir la primera línea de defensa, pero sí es una primer barrera, o sí puede ser línea de defensa, pero puede ser la primera barrera o la primera interacción con el medio bucal. Entonces, si yo saco un diente, ¿sí? Extraigo el diente, coloco un implante, e incluso yo hago una carga inmediata o instalo el implante de tal manera en que el implante, pues bueno, quede protésicamente estable o guiado o direccionado. Aquí estamos viendo una guía quirúrgica restrictiva, pero no es una guía quirúrgica de cirugía guiada. Estamos colocando un implante con una superficie arenada y con un tratado de láser en su plataforma. Y bueno, el implante lo instalamos en boca, perfecto. Yo ya tengo ahí un espacio que se llama gap. Recuerden que el espacio que hay entre el implante mismo y el hueso después de una extracción dental se llama gap. Sabemos que si mide alrededor de más de 2 a 3 milímetros, tendrá que ser rellenado ese gap. Pero si es un gap pequeño, no necesariamente tiene que ser rellenado. Y bueno, yo tendré que manejar los tejidos blandos. Lo ideal en cuanto al manejo de tejidos blandos es que se pueda hacer a lo mejor un incremento, una compensación. En este caso, lo que hicimos para que el gap rellenara fue pues aislar del medio de tejidos blandos a ese mismo gap, que el cual lo rellenamos con un sustituto óseo y después colocamos la membrana. Como tenemos un fenotipo bastante grueso, ¿sí? Lo que pasamos a hacer después de ello fue cerrar por primera intención. Pero si el fenotipo fuese delgado, tendría la necesidad de compensar con un injerto de tejido blando. Ahorita comentaremos eso más adelante. Entonces, yo ya tengo cicatrizada la estructura de tejidos donde yo instalé el implante, donde diseñé mi colgajo, y ahora tendré que confeccionar el perfil de emergencia. Tendré que adecuar, adaptar el perfil de emergencia. Hace muchos años, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros era colocar un tornillo de cicatrización, ¿no? Pero y ya con eso nos quedábamos para pasar al tránsito de hacer pues la toma de impresión, etcétera, analógica. Pero hoy en día, pues aparte de colocar el tornillo de cicatrización, requiero, aparte de colocar el tornillo de cicatrización, voy a requerir con un diente transicional, con una prótesis transicional, poder confeccionar el perfil de emergencia. Y aquí es donde muchos sufren, porque muchas personas traen la filosofía del siglo pasado que mencionaba, haz provisionales feos para que el paciente regrese. Y aquí no es válido el colocar un provisional feo. Aquí el provisional debe de ser de alta estética, un provisional principalmente de PMA, ¿no? Y que sea pulido, etcétera. Si lo haces con una resina o con un acrílico, pues vas a tener problemas. Tal es este caso, este paciente que tuvimos que remitir con un especialista de prótesis y vean la inflamación que tiene el tejido blando. O sea, el tejido blando no nació inflamado, o sea, no nació con mucositis. Aquí la mucositis, fíjense que la mucositis, a veces uno dice, es que el paciente no se cepilla. Realmente aquí no es tema del cepillado, aquí el tema es de que el confeccionamiento, la manufactura del provisional no fue la mejor y se está generando inflamación de tejidos blandos. El problema de la mucositis, y es un problema muy serio, es que la mucositis tiende a durar muy poco. O sea, su lapso de vida promedio es alrededor de unos 3 meses. Y la mucositis, a ver, contéstenos todos los que nos están mirando en nuestra aula virtual. Abro el chat, si me estás viendo también diferido, puedes dejar en los comentarios la respuesta. Y también los que están, pues, viéndolo de invitados aquí en el Facebook,
la mucositis, ¿a qué enfermedad periimplantaria antecede? A ver si nos pueden contestar. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos en el aula virtual y saludos a todos en redes sociales, en el YouTube y todos. A ver, la mucositis, ¿a qué enfermedad antecede? Es importante esto. A ver si nos contestan. A lo mejor los estamos interrumpiendo, están en el desayunito. Yo también estoy con mi cafecito, miren qué bonito. La mucositis, ¿a qué enfermedad antecede? Si no contesta nadie en redes, nos vamos a las redes. Porque, pues, de todas maneras, estamos aquí en esta hora virtual y hay gente que sí pagó por este contenido. Y claro, nuestra doctora, ¿eh? Ah, Ramón, sí, ya contestó. Ramón, saludos a Ramón Francisco Guzmán y saludos a nuestra querida doctora Berenice Greenberg, claro que sí, gracias. Claro, antecede a la perimplantitis. Y algo que es bien interesante es que, y vamos a poner un poquito de controversia porque sé que hay grupos especiales con nombres en inglés y bla, bla, bla. La única enfermedad perimplantaria que se cura, escuchen bien esto, la única enfermedad perimplantaria que se cura es la mucositis. La perimplantitis al día de hoy no tiene cura. Entonces, para tener menos perimplantitis, ¿qué debemos de evitar? La mucositis. Y la mucositis, pues realmente se define como la inflamación del tejido blando perimplantario, o sea, de la mucosa perimplantaria. Recuerden que la encía ya no se llama encía alrededor de los implantes, se llama mucosa perimplantaria. Y de una manera eureka, podemos nosotros mencionar que, pues sí, se puede inflamar por acúmulo de placa, se puede inflamar por reacción a cuerpo extraño. Vean qué interesante. Acúmulo de placa, reacción a cuerpo extraño o alguna lesión o injuria, ¿no? A ver, hay gente que dice, es un paciente que tiene enfermedad perimplantaria, ¿por qué es sucio? Y yo pregunto, ok, si es sucio, ¿de quién es la culpa? Si el paciente nunca ha tenido enfermedad periodontal en sus dientes y ahora en el implante está teniendo mucositis, ¿de quién es la culpa? ¿Del paciente? El paciente tiene que aprender a limpiarse a través del implante. El que debe de enseñarle es el propio colega, ¿no? El propio implantólogo. Entonces, el implantólogo debe saber de tejidos blandos, debe saber de tejidos duros, debe saber de prótesis y debe de saber de algo que no se puede desmarcar, que es la higiene. Y yo siempre en los congresos le pregunto a las personas, oye, ¿y cómo se cepilla tu paciente? Y todos me quedan como diciendo, ay, qué estúpido, pues, ¿cómo se va a cepillar el paciente? Se cepilla con un cepillo. A ver, en la cuestión implantológica no es suficiente un cepillo, no es suficiente un hilo superfluo, no es suficiente y un irrigador. A veces no es suficiente nada. Lo que es más importante, primero que vamos a mencionar, es que la prótesis se haya realizado con excelente calidad. Si la prótesis no está hecha con una excelente calidad, tenemos un grave problema. Y ese grave problema va a ser, porque a ver, si el tejido blando perimplantario, obviamente confeccionado, que sabemos que se llama perfil de emergencia, ¿sí? Se inflama por acúmulo de placa, ¿no? Se inflama por residuos, cuerpos extraños o injurias. A ver, el acúmulo de placa. ¿La placa dónde se va a acumular? Obviamente el implante está sumergido, ¿estamos de acuerdo? El implante está sumergido, el implante está en el hueso, el implante está en el hueso, el implante está sustituyendo una raíz. El implante, lo único que va a tener en exposición, y eso se los deseo a todos que son implantólogos, lo único que vas a tener el implante, y no es al medio bucal, lo que único que vas a tener que va a tener una exposición va a ser, sí, definitivamente, su plataforma, la cual tendrá que ser confeccionada, sí, hacia un adecuado perfil de emergencia. ¿Estamos? Aquí no se va a acumular la placa, porque evidentemente, sí, el tejido del perfil de emergencia puede ser un tejido no queratinizado. En algunos casos llega a ser paraqueratinizado, pero la realidad es que es un tejido no queratinizado.
Pero eso no lo exime de que tenga una replicación y una, pues parcial descamación, por así decirlo. Lo que no va a estar expuesto en ese tejido blando, ¿sí? No va a ser el tejido conectivo. No va a estar expuesto. Ahora, si tú ves a este tejido antes de empezar a confeccionar el perfil de emergencia, lo ves con proyecciones inflamatorias, es muy probable que, que esté así porque tu prótesis no está perfectamente bien pulida. Realmente donde la placa se va a acumular va a ser en la prótesis. Entonces, por eso mismo decimos que un tornillo de cicatrización y después pasar a un protocolo de toma de impresión ya es completamente limitado. Hoy necesitamos adecuar, confeccionar los tejidos blandos. De eso se trata este queperio con la implantología, ¿no? Y este confeccionamiento de los tejidos blandos es que yo pueda generar una transición favorable, ¿sí? Principalmente es el perfil de emergencia y que haya una zona de entrada de contención hacia la plataforma del implante, ¿sí? Y punto número dos, que el paciente tenga la alta estética con este perfil de emergencia, ¿no? Por lo consiguiente, voy a tener una distancia considerable entre la plataforma del implante, ¿sí? Y la altura de ese perfil de emergencia, lo cual me va a dar la profundidad de ese surco, ¿no? Me están preguntando cosas en Facebook, pero la verdad es que voy a contestarle a los que están en el curso, porque si quieren estar en el curso, de hecho ya, vámonos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en redes sociales. Ya saben, el curso de qué perio con los implantes pueden inscribirse. Hasta la próxima. Chao. Inscríbanse. Lo pueden ver en vivo y diferido. Bye.